sé si esto fue un sueño. No sé si mi mente me está protegiendo de algo que no debería recordar. Lo que sí sé es que desde esa noche nunca más volví a manejar por esa carretera después de las 11. Yo trabajaba como trailero. Tenía 29 años y llevaba casi 5 manejando solo de noche. Ese día me tocó una ruta conocida, de Oaxaca a Comitán. Salí más tarde de lo planeado por una descarga que se retrasó. Así que para cuando pasé por San Pedro Tapanatepec, ya era casi la medianoche. Todo estaba tranquilo, sin tráfico, sin lluvia, sin nada raro, hasta que me acerqué a una curva. Una de esas curvas que los traileros conocemos bien, porque siempre pasa algo ahí, no accidentes, no animales, presencias. Mis compañeros la llaman la curva de la mujer, aunque nadie dice exactamente por qué. Y como todo en este trabajo, uno se acostumbra a ignorar las leyendas, hasta que las leyendas te ignoran a ti y se te presentan. La curva estaba vacía. Solo los faros de mi camión iluminaban el pavimento. Recuerdo que bajé un poco la velocidad por precaución, aunque ya conocía el camino. Y justo cuando tomé la curva, la vi. Una mujer, parada en el acotamiento, vestida de blanco, cabello largo, muy largo, que le caía por los hombros como si estuviera mojado. No se movía, no me hizo señal alguna. Solo estaba ahí, como si me estuviera esperando. No parecía lastimada, no parecía perdida, solo fuera de lugar. Frené un poco por instinto y bajé la velocidad. Mi primer pensamiento fue, ¿y si necesita ayuda? Pero cuando pasé junto a ella, vi algo que me hizo pisar el acelerador. No tenía rostro. Era como si su piel siguiera, pero los ojos, la nariz, la boca, no estuvieran ahí. Liso, plano, como si alguien lo hubiera borrado. Y mientras el tráiler avanzaba, la vi por el retrovisor. Seguía ahí y me estaba mirando. Seguí manejando. La curva quedó atrás, pero el miedo no. Miré los espejos varias veces y cada vez que lo hacía, sentía ese vacío en el estómago, como si algo me dijera que no había terminado. Intenté concentrarme. Me dije que era el cansancio, que probablemente fue una ilusión por el reflejo de las luces, hasta que escuché el sonido. 3 golpes, claros, firmes, en la puerta del copiloto. Volteé en seco y no había nadie afuera, pero la manija se movió, como si alguien desde afuera quisiera entrar. Reduje la velocidad sin detenerme por completo y en ese momento lo sentí. El peso. Alguien o algo acababa de subirse al tráiler, sin abrir la puerta, sin hacer ruido, pero el asiento del copiloto se hundió, como si alguien invisible estuviera sentado a mi lado. No podía mirarlo directamente, no quería, pero con el rabillo del ojo vi algo moverse, una silueta blanca, cabello largo, y lo peor, esa cara, esa ausencia de cara, estaba ahí, y me estaba mirando sin ojos. No hablé, no respiré con fuerza, solo manejé. Mi cuerpo estaba tenso, rígido. Cada minuto parecía una hora. Y aunque no la miraba de frente, sabía que seguía ahí, sentada, silenciosa, observándome sin rostro. Pensé en frenar, pensé en aventarme del tráiler, pero algo me decía que mientras no reaccionara, no me haría nada. Avancé así por casi 15 kilómetros, hasta que llegué a una gasolinera. Me detuve, apagué el motor, y cuando reuní el valor para voltear al asiento del copiloto,
No había nada, pero estaba frío, como si alguien hubiera estado ahí mucho tiempo. No dije nada a los empleados. No pedí ayuda. Solo me encerré en la cabina trasera y no dormí. Desde entonces he vuelto a pasar por esa carretera, sí, pero nunca después de las 11. Y cada vez que tomo esa curva, siento el mismo vacío en el estómago, como si algo me estuviera esperando. Tal vez aún no ha terminado conmigo, tal vez solo está observando. Había ido a ver a mi tía a Pachuca y, por necia, me regresé en la noche, sola, manejando por la libre. Yo siempre he sido muy independiente y la verdad, nunca me dio miedo manejar de noche. Pero esa noche fue diferente. La carretera entre Pachuca y Tulancingo no es peligrosa. Es recta, tranquila, pero tiene tramos sin alumbrado y muy poco tránsito a ciertas horas. Cuando pasé por la gasolinera cerrada en el susto, vi que el reloj del coche marcaba las 12:24 de la noche. Y ahí fue cuando la atmósfera cambió. No hubo un sonido extraño. No pasó nada. Solo empecé a sentir que algo estaba mal, como si el aire se volviera más denso. Seguí manejando, pero empecé a mirar más seguido por el retrovisor. Y sin razón alguna, bajé la velocidad. Iba a unos 50 por hora, no porque el coche fallara, sino porque algo dentro de mí me pedía que no avanzara tan rápido. Puse música para distraerme. Nada funcionó. Y fue entonces cuando vi algo por el retrovisor. Al principio no estaba segura. Pensé que eran las luces reflejándose en algo, pero no. Era una figura. A lo lejos, caminando por la orilla de la carretera. No tenía mochila ni lámpara, nada. Solo una silueta masculina, recta y lenta. Lo raro es que cuando lo pasé, no lo vi por la ventana, solo por el retrovisor. Y cuando giré la cabeza hacia un lado, ya no había nadie ahí. Frené un poco. ¿Acaso no lo pasé? Me lo imaginé. Pero entonces lo volví a ver, más atrás, como si todavía estuviera caminando, aunque yo no me hubiera detenido. Aceleré, no mucho, pero lo suficiente para dejarlo atrás, o al menos eso pensé. Pasaron unos 5 minutos y no vi ningún coche, ni una casa, ni una curva. Solo carretera recta y oscura, y el sonido del motor. Pero algo dentro de mí me obligó a mirar el retrovisor otra vez. Y ahí estaba, otra vez, a la misma distancia, ni más cerca, ni más lejos. Seguía caminando, sin correr, sin mirar al suelo, con la cabeza ligeramente agachada, como si supiera que yo lo estaba mirando. Lo más extraño no fue que siguiera ahí. Lo peor fue que no lo alcancé a pasar, porque nunca se quedó atrás. Era como si siempre hubiera estado detrás de mí, como si no caminara sobre la carretera, sino sobre mi sombra. Y ahí me di cuenta de que no estaba viendo un hombre, estaba viendo algo que fingía ser uno. Me repetí una y otra vez que no podía ser real, que tal vez estaba cansada, que la mente me estaba jugando una mala pasada. Pero mi cuerpo no pensaba igual. Me dolían los dedos de tanto apretar el volante. Tenía la mandíbula cerrada, el estómago hecho nudo. Fue entonces cuando el interior del coche se volvió más frío. No como cuando bajas el aire. Era diferente. Un frío que se siente detrás del cuello, como un soplo. Y lo supe. Lo supe sin necesidad de mirar atrás. Había alguien en el asiento de atrás. No escuché puertas. No vi nada por el espejo retrovisor. Solo sentí ese peso invisible, esa presencia.
Quise detenerme, quise gritar, pero mi voz no salía y mis manos no me obedecían. Solo pensaba, si lo ignoro, se va. Si lo ignoro, se va. Y entonces, como si lo hubiera escuchado, se inclinó y me susurró al oído, no voy detrás, voy contigo. Después de ese susurro, sentí que el mundo se apagó un segundo. Fue como si todo el sonido desapareciera. Ni el motor, ni el viento, ni mi respiración. Solo silencio y su presencia. Ahí, detrás de mí, tan real como el volante entre mis manos. Pisoteé el acelerador, no por valentía, sino por puro instinto. Solo quería salir de ahí, perderlo, escapar. Pero el coche empezó a fallar. Las luces delanteras parpadearon. La radio encendió sola y comenzó a sonar una canción vieja, lenta, una voz femenina cantando en otro idioma. Y luego la risa, una risa suave, de hombre, justo detrás de mi oído. No lo vi, no quería verlo, pero el espejo retrovisor se inclinó solo hacia abajo. Y por un segundo, vi dos manos pálidas apoyadas en el respaldo de mi asiento. Dos manos, con dedos demasiado largos, como si no fueran de un cuerpo humano. Y entonces el coche se apagó, en seco. El coche se apagó, se detuvo en medio de la nada. No había señal, no había luces, y el silencio era total. Me quedé ahí sentada, sin moverme, sin respirar fuerte, con el corazón latiéndome tan rápido que me dolía. No sabía si estaba sola, no sabía si seguía detrás, solo sabía que no podía voltear. Y entonces la radio volvió a encenderse. Pero esta vez no había música, solo una voz, la mía. Repetía la misma frase una y otra vez. No voy detrás, voy contigo. Me bajé del coche sin pensarlo. Caminé, llorando, hasta que una patrulla me encontró a 3 kilómetros, en la orilla de la carretera. Nunca conté lo que pasó. Dije que se apagó el coche, nada más. Pero desde esa noche, cada vez que manejo sola y miro por el retrovisor, no me busco a mí, no busco el tráfico, busco otra cosa. A veces no hay nada, a veces sí. Y cuando lo veo ahí, caminando detrás de mi coche, ni siquiera me asusto, porque sé que pase lo que pase, ya no va detrás de mí, va conmigo. Esto fue hace unos 10 años. Iba manejando de noche, como muchas veces. Había llevado a una familia hasta un rancho en la sierra de Durango y me regresaba solo por la libre. La carretera era una de esas que no tienen señal de teléfono y donde el aire huele a pino seco y tierra. Frío, silencio, oscuridad total, salvo por los faros del coche. Ya casi eran las 2 de la mañana cuando lo vi. Un hombre parado en la orilla de la carretera. No parecía herido. Solo estaba ahí, con una mochila en la espalda y la mano levantada. No vi sangre. No vi un coche chocado, solo a él. Y cometí el error. Me detuve, me orillé. Bajé la ventana del copiloto sin apagar el coche y le pregunté si necesitaba ayuda. Él solo asintió. Dijo que llevaba horas caminando, que lo habían dejado en medio del monte. Su voz era suave, educada, pero algo no encajaba. No era su ropa, no era su actitud, era su voz, como si no viniera de él, como si hablara desde otro lado. Le ofrecí subir. Dijo que solo necesitaba que lo acercara al entronque. Me pareció justo. Subió
sin mirar atrás, sin preguntar nada. Y eso me pareció raro también. No preguntó a dónde iba, no me dio las gracias. Solo se sentó y cerró los ojos. Pensé que estaba cansado, pero algo me decía que ese hombre no venía de ningún lugar y tampoco iba a ninguno. Íbamos en silencio, solo el ruido del motor y los neumáticos sobre la grava. Pero había algo más. El aire se sentía distinto, como más espeso, como si el coche estuviera lleno, aunque solo éramos dos. Después de unos minutos, sin abrir los ojos, me dijo: «Tu hija está enferma, ¿verdad?». No supe qué decir. Sí. Mi hija llevaba semanas con fiebre y no dábamos con lo que tenía, pero yo no se lo había dicho a nadie, mucho menos a él. «Pero ya va a mejorar», dijo después, sin que yo preguntara nada. Mi piel se puso fría, no porque me diera miedo, sino porque sentí que no estaba hablando conmigo. Estaba recitando algo, como si ya supiera lo que iba a pasar. Después de eso, se quedó callado, pero yo ya no me sentía al volante. Me sentía atrapado en un viaje que no era mío. Miré de reojo. Seguía con los ojos cerrados, pero sonreía. Me faltaban unos 10 minutos para llegar al entronque, cuando de pronto él habló otra vez. «Aquí me bajo». No había nada, ni casas, ni ranchos, ni caminos laterales, solo árboles, montaña. Le dije que lo acercaba más, que no había problema. Pero esta vez abrió los ojos, y no eran normales, no eran castaños ni negros. Eran completamente blancos, como si no tuviera pupilas, como si estuviera viendo sin ver. «Aquí es», repitió. Se bajó sin cerrar la puerta. Caminó hacia el bosque, y antes de que se perdiera entre los pinos, volteó una última vez y me sonrió, pero su sonrisa no era humana. Era demasiado amplia, demasiado consciente. Cerré la puerta yo mismo. Seguí manejando sin mirar por los espejos. Cuando llegué a casa, mi esposa me abrazó llorando. Me dijo que a las 2:43 de la mañana la fiebre de mi hija se había ido. De golpe, como si algo hubiera salido de ella. Desde entonces, nunca recojo a nadie en carretera. Y cuando paso por esa zona, veo algo entre los árboles. No es un hombre, no es un animal, pero sé que está esperando a alguien más. Eran como las 2 de la mañana cuando lo vi. Yo venía manejando de regreso de Escuinapa, con la camioneta casi vacía. Había entregado los últimos paquetes y me regresaba a Mazatlán. Esa parte del camino es tranquila, pero solitaria. Muchas curvas, muchas caídas de luz y a veces neblina costera. Esa noche no había neblina, pero el aire se sentía más pesado de lo normal. Venía concentrado, sin música, sin radio, y de pronto lo vi. Un hombre parado a un lado del camino, con el brazo estirado, pidiendo aventón. No sé por qué frené. No había nadie más, no parecía peligroso. Estaba descalzo, con el pantalón doblado hasta las rodillas. Solo lo miré, y él me miró de regreso. Y fue entonces cuando lo noté. No tenía piernas, pero estaba de pie. Me paralicé. El motor seguía encendido, y mis luces lo iluminaban de lleno. Estaba a unos 4 metros de distancia. Y sí, estaba de pie, pero desde las rodillas hacia abajo no había nada. Era como si su cuerpo terminara en el aire, y aún así, su sombra estaba completa.
Tragué saliva. Quise convencerme de que era alguna ilusión óptica. Tal vez tenía las piernas metidas en una zanja o detrás de algo. Pero número. El camino estaba limpio, asfalto plano, y ahí estaba él, esperando, sin moverse, sin mostrar dolor ni pedir ayuda. Solo extendía la mano, y mientras yo trataba de entender lo que veía, dio un paso hacia mí. Un paso imposible, porque no había con qué darlo, y aún así avanzó, flotando, pero dejando huellas. Quise meter reversa, pisar el acelerador, hacer cualquier cosa, pero no pude. Mis manos estaban firmes sobre el volante, pero no respondían. Era como si una fuerza invisible me hubiera bloqueado los músculos. No de miedo, de algo más. Como si mi cuerpo supiera que no debía moverse. El hombre sin piernas seguía acercándose. No caminaba, se deslizaba, pero el sonido de pasos se escuchaba claro. Toc, toc, toc. Como si algo invisible golpeara el asfalto. Y cuando estuvo justo frente a mi faro izquierdo, se detuvo. No tenía expresión, ni rabia, ni dolor, ni súplica. Solo esa cara, vacía, como si ya no esperara nada, como si viniera a dar algo, no a pedirlo. Y entonces levantó la mano, no para que lo llevara, no para saludar, para señalarme. Apreté los dientes. Todo en mí decía que no debía mirar, pero ya era tarde. Cuando bajé la vista del parabrisas, ya no estaba afuera. No escuché la puerta abrirse. No vi movimiento, solo lo sentí. Estaba en el asiento de al lado. No me preguntes cómo supe que era él. No escuché voz. No respiraba, pero el aire en la camioneta cambió. Frío, viejo, como si alguien hubiera abierto una fosa y la hubiera vaciado en el asiento del copiloto. Mi retrovisor se empañó sin razón. Los cristales se opacaron, como si alguien hubiera exhalado con fuerza desde dentro. Y entonces lo escuché, suave, como dentro de mi cabeza. Tú dijiste que sí. Ahora llévame. Pero yo jamás dije nada. No recuerdo haber acelerado. Pero la camioneta ya iba a 90. El motor rugía. Las luces iluminaban el camino como si todo fuera normal. Pero no lo era. Yo no tocaba el volante. Mis manos estaban ahí, sí, pero no sentía nada. Era como si yo fuera solo un pasajero. Uno más. Y en el asiento del copiloto, él seguía ahí. No se movía, no hablaba. Pero el espejo retrovisor seguía apuntando hacia él, como si quisiera que lo viera, todo el tiempo. La carretera empezó a llenarse de niebla, aunque hacía calor. Los árboles parecían inclinarse hacia el camino, como si quisieran cerrarlo. Y entonces vino la curva, una curva que yo conocía, que siempre se tomaba despacio, que yo nunca hubiera tomado a esa velocidad. Pero el volante no obedecía, y las manos no eran mías. No sé cómo no volqué, no sé cómo salí de esa curva. Solo sé que, en algún punto, el motor se apagó solo. La camioneta se fue deteniendo poco a poco, como si alguien más pisara el freno con cuidado. Y cuando por fin se detuvo, ya era de día. Eran las 7:10 de la mañana. Había luz, y yo estaba solo, completamente solo. No había señales de que alguien hubiera estado conmigo, pero el asiento del copiloto estaba mojado, como si alguien hubiera estado ahí, empapado en sudor o en algo más. El retrovisor seguía empañado y había una marca, una mano, con 3 dedos. No lo conté por años, pero desde entonces
Cada vez que recojo algo en carretera, aunque sea basura, me aseguro de verle los pies. Y si no tiene pies, no digo nada, no freno y sigo manejando, porque aprendí que en ciertas carreteras no siempre eres tú quien decide a quién subes. A veces, ellos ya iban contigo. Mi mamá siempre decía que las carreteras del sur guardan secretos, que no todo lo que se aparece busca hacer daño, pero tampoco quiere que lo veas. Yo nunca fui creyente de eso, hasta que manejé sola por la 175 al amanecer. Salí de Oaxaca a las 4:30 de la mañana. Quería llegar temprano a San José del Pacífico y me dijeron que la carretera era tranquila si salías con luz. Lo que no me dijeron es que hay un túnel y que no deberías tocar el claxon dentro. Pensé que era un mito, una costumbre de pueblo, así que, como buena necia, lo toqué y lo desperté. Era un túnel corto, de esos viejos, angostos, donde solo cabe un carril y la luz entra de frente si hay claridad afuera. Toqué el claxon solo por jugar, 3 veces, tú, como si estuviera retando a la oscuridad. La entrada era húmeda. Las paredes estaban llenas de musgo y goteaban. Pero lo que más me impactó fue el eco. No fue el eco de mi claxon. Fue otro sonido, como una respuesta, como si alguien más también estuviera tocando desde adentro. Miré el reloj. 5:06 a.m. La luz era apenas gris y el túnel se oscureció más de lo que debería. Mantuve el volante firme, pero no dejaba de mirar por el espejo retrovisor. Y entonces lo vi. Una silueta, delgada, alta, caminando dentro del túnel, en la misma dirección que yo. Pero eso fue imposible, porque yo ya había salido. Y el número. Seguí manejando. Quería pensar que fue mi imaginación, un reflejo, un efecto de la luz. Pero no era eso, porque mientras más avanzaba, más sentía que no iba sola. Cada curva parecía más cerrada, cada sombra en los árboles más larga, y el aire dentro del coche ya no era el mismo. Era pesado, frío, como si alguien acabara de subirse sin abrir la puerta. Miré el retrovisor otra vez, y ahí estaba, no más cerca, no más lejos, pero igual de presente. Una figura alta, oscura, sin rostro, pero con la cabeza ligeramente inclinada, como si me observara. Pisoteé el acelerador, no para huir, para probar si desaparecía. No lo hizo, porque no se movía sobre el pavimento, se movía conmigo. No hay palabras para describir esa sensación, la de saber que hay algo detrás de ti y no voltear por miedo a que lo confirmes. Aceleré, curva tras curva, pero el camino se alargaba. Parecía que ya no estaba saliendo de la sierra, sino entrando más y más. Y entonces lo escuché, un crujido, claro, del asiento trasero, no como si algo cayera, sino como si alguien se estuviera acomodando para sentarse. Mi piel se erizó. Mis ojos se humedecieron sin darme cuenta. Miré por el retrovisor. No vi nada, pero la sombra en el cristal no era mía, era alta, delgada, y parecía doblada, como si tuviera que encorvarse para caber en la parte trasera del coche, como si ya supiera que yo no iba a frenar, porque no tenía a dónde huir. Había manejado esa ruta varias veces. Sabía que, después de cierto tramo, vendría una curva con una pequeña caseta de vigilancia, y luego el mirador, siempre. Pero esa mañana nunca llegaba. La carretera empezó a repetirse. Los mismos árboles, la misma curva,
la misma mancha en el pavimento, como si estuviera atrapada, dando vueltas en un mismo tramo. Y lo peor no fue eso, fue cuando miré por la ventana y vi mi propio coche, estacionado, con las luces apagadas, y yo adentro, mi cuerpo, mi ropa, el cabello recogido exactamente como lo traía, pero la que iba al volante no era yo. Tenía la cara tapada por la sombra, pero algo en su postura, en cómo giró la cabeza para mirarme, no era humano. Estaba viéndome, desde mí. Frené en seco. No podía más. El volante temblaba, mis manos también, y el asiento trasero crujía como si alguien se estuviera levantando. Quise abrir la puerta y salir, pero no pude. No porque estuviera trabada, sino porque una voz empezó a hablar. Una voz que salía de mi boca, pero no era mía. No salgas, decía. Ya es muy tarde. Ya te abriste. No entendía. No sabía a quién se lo decía, o si me lo decía a mí. El retrovisor volvió a girarse solo. Apuntó al asiento trasero, y esta vez vi algo. Una figura encorvada, con brazos larguísimos, rostro tapado por una tela negra, pero en el pecho, una mancha roja que latía, como si tuviera corazón, dentro de mi coche y dentro de mí. Encendí el motor de nuevo, pisé el acelerador con todo. No importaba si me estrellaba, si volcaba, si me perdía. Solo quería salir de ahí. Pero la carretera no se acababa. Curva tras curva, bajada tras bajada, los árboles más cerrados, la luz más opaca, y el retrovisor seguía mostrándome algo que ya no estaba ahí, porque ahora lo sentía en el pecho, adentro, como si se hubiera despegado de su cuerpo y entrado en el mío. Mis brazos estaban fríos, mis piernas entumidas y mis ojos ya no parpadeaban, miraban fijos, al frente, pero sin ver. Y entonces, en medio de la nada, vi un letrero que decía, estás por salir, pero no había salida. No había cruce, no había camino lateral, solo un poste, sin nada más, como si la carretera me estuviera mintiendo o burlándose. Desperté al volante. No recuerdo haberme dormido, no recuerdo haberme detenido, solo abrí los ojos. Estaba estacionada, junto a una tienda cerrada, en una recta de la carretera que sí reconocía. Ya había salido, o eso quería creer. El reloj marcaba las 8:19 de la mañana. El sol ya estaba alto, la gente empezaba a pasar, pero en mi pecho sentía algo más, un peso, una presión, como si algo aún estuviera ahí. Me bajé, caminé, respiré, pero por más que avancé, mi sombra no caminaba igual. Iba desfasada, inclinada, como si otra figura la arrastrara. Desde ese día no volví a manejar sola, y si tengo que cruzar un túnel, apago el radio, bajo la vista y no toco el claxon, porque entendí que en ciertas carreteras no se trata de ver quién te sigue, sino de no invitarlo a subir.